Arrancamos pensando que Boca iba a tener una mayor intensidad, un mejor juego. No fue así, fue solamente un espejismo. Boca jugó mal, realmente mal, hasta el ingreso de Paredes. Cuando nos hacen el gol de Tarragona, que fue un golazo, ingresa Leandro Paredes, le cambió la cara al equipo. Parecía ser el único que alguna vez jugó al fútbol. Ideas claras, pases sencillos, un centro bien tirado. Boca había tirado varios centros desde córner con Alan Velasco y no había acertado ninguno. Él en 2 córner acertó un cabezazo de Di Lolo y Boca logró empatar el partido. Si bien Boca mejoró, no alcanzó. Los jugadores deben contagiarse de semejantes aspectos físicos, tácticos, las ganas de jugar, las ganas de mejorar. Y ojalá Boca se contagie de Paredes, y no Paredes de Boca, sino estamos totalmente desolados. Boca ahora tiene un conductor de juego, tiene un creador de juego, así que espero que lo aprovechen.